You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Hace 3200 años, un pueblo desconocido llegó del mar en barcos huyendo de un mundo que se quemaba. Atacaron al imperio egipcio, se asentaron en 5 ciudades, produjeron gigantes, capturaron el Arca del Pacto, derribaron al juez más fuerte de la Biblia con la ayuda de una mujer y desaparecieron de la historia 1200 años después. Pero su nombre sobrevivió. Y hoy lo lees en titulares de prensa, en mapas, en debates de la ONU, todas las semanas, sin saber que estás pronunciando la palabra exacta con la que el Imperio Romano insultó a los judíos en el año 135 después de Cristo. Filisteos, Pelishtim, Palestín, Palestina. La misma raíz cruzando 3000 años y 5 lenguas hasta llegar a tu pantalla esta mañana. En los próximos minutos vas a saber de qué isla del Mediterráneo zarparon, qué reveló sobre ellos un cementerio descubierto en Ashkelon en 1996, y por qué un emperador romano, 7 siglos después de su extinción, decidió resucitar su nombre como castigo. Y eso ni siquiera es lo más loco. Lo más loco es lo último, y lo voy a guardar para el final. Empecemos por la escena que abre toda la historia. Año 1200 a.C., Mediterráneo Oriental. El mundo se está derrumbando. Los historiadores llaman a este evento el colapso de la Edad del Bronce. El imperio hitita de Anatolia cae, la civilización micénica de Grecia, la de Agamenón, la de la guerra de Troya, cae. Egipto, el imperio más sólido del planeta, sufre invasiones masivas y queda mutilado para siempre. Sicilia se incendia, Chipre arde. Ugarit, la rica ciudad portuaria del norte de Siria, es borrada del mapa de un día para otro. Tablillas de arcilla encontradas en sus ruinas registran las últimas comunicaciones desesperadas de los reyes pidiendo ayuda que nunca llegó. Y mientras todo eso colapsa, los registros egipcios hablan de un fenómeno aterrador. Familias enteras llegando en barcos, hombres armados, mujeres, niños, carros con bueyes, vienen del oeste, vienen del agua y atacan en oleadas que ninguna defensa logra contener. Los egipcios los llamaron de una forma muy específica: los pueblos del mar. En las paredes del templo funerario de Ramsés III, en Medinet Habu, cerca de Luxor, todavía hoy puedes ver inscripciones en jeroglíficos que registran la invasión. Año 8 de Ramsés III, alrededor de 1177 a.C. Una flota de invasores intenta entrar al delta del Nilo. Ramsés los rechaza en una batalla brutal. Los reliefs muestran a los atacantes con un casco característico, una tiara emplumada que rodea la cabeza. Ese tipo de yelmo no existe en ninguna otra cultura del Mediterráneo oriental, solo en uno de esos grupos. Y a ese grupo, los egipcios lo llamaron Peleset. Peleset. Esa palabra egipcia es la misma que en hebreo se pronuncia Pelishtim, que en griego se transliteró como Filistinoi, que en latín se convirtió en Filistini, que en español llegó hasta ti como Filisteos. Si esto te está sacudiendo lo que creías saber, dale al like ahora mismo.
Lo que viene apenas empieza. Estos invasores no eran cananeos, no salieron de la región, no estaban allí desde siempre. Atracaron en una franja al sur de la actual Tel Aviv y se quedaron 6 siglos. ¿De qué isla habían zarpado exactamente? Esa fue la pregunta que se hicieron arqueólogos e historiadores durante más de un siglo. La cerámica que aparecía en sus ciudades, especialmente en Ashkelon, Asdod y Ecrón, era inconfundiblemente egea. Espirales pintadas en negro y rojo, pájaros y peces estilizados, idénticos a los que se producían en Chipre y en las islas griegas del siglo XIII a.C. La Biblia daba una pista geográfica. Amós 9:7 dice que Dios sacó a los filisteos de Caftor. Caftor es el nombre hebreo antiguo para Creta. Jeremías 47:4 lo confirma. Sofonías 2:5 también. Pero todo eso era inferencia, hasta que en julio de 2019 un equipo internacional de arqueólogos y genetistas publicó un estudio en la revista Science Advances que cerró el debate. Habían excavado un cementerio en Ashkelon, el primero en la historia de la arqueología filistea, descubierto en 1996 durante las excavaciones de la Leon Levy Expedition. Más de 150 cuerpos enterrados en tumbas ovaladas, en un estilo que no se parecía en nada a los entierros cananeos o israelitas. Tomaron muestras óseas del hueso petroso del cráneo, ese hueso ultradenso que actúa como caja fuerte natural para el ADN antiguo, capaz de preservar material genético durante miles de años, incluso en climas cálidos. Las muestras viajaron al Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, en Alemania, y empezaron a leer el genoma. Lo que encontraron fue una bomba. 4 bebés, enterrados bajo el piso de tierra de casas filisteas del siglo XII a.C., justo en el momento en que esta cultura aparece en la región. Tenían entre el 25 y el 70% de su ADN proveniente del sur de Europa, no del Levante, no de Canaán, no de Egipto. Las coincidencias genéticas más cercanas eran con poblaciones antiguas del Egeo, Cerdeña e Iberia. El resto del genoma ya era levantino, lo que indica que los recién llegados se mezclaron rápido con la población local que ya vivía allí. ¿Te das cuenta de lo que significa? La Biblia, escrita siglos antes de que se inventara la genética, llevaba marcando con precisión geográfica el origen exacto. Caftor, Creta, el mundo egeo. Y 3000 años después, el Bonjour, compadre. It's the Priceline Negotiator. How do I negotiate so many great travel deals? My greatest gadget, the Priceline app. It's got hotel deals, flight deals, rental car deals, all of those deals in a bundle. Deals, game day deals, concert trip deals. No one deals more deals than Priceline. Hold your horses, there's more. The app lets you filter hotels by neighborhood, vibe, star level, and amenities like pools and spas and beachfronts and... Wait, I'm not done. Stop cutting me off. Priceline. Transport your senses with Sol de Janeiro's limited edition perfume mist collection at Sephora. Spritz on lush notes of rainforest orchid and crisp sea breeze with Refresco Paraíso. Embrace a floral and fruity scent inspired by Rio's nude beach with Cheeky Bikini. Or capture sun-kissed bliss with Limonada Gelada, where zesty Brazilian lemonade accord meets coconut milk and golden brown sugar. Don't miss Sol de Janeiro's limited edition perfume mist collection only at Sephora. ADN extraído de los esqueletos lo confirmó con precisión científica. Hay un detalle del estudio que casi nadie menciona. Cuando los investigadores analizaron restos de 200 años después, el componente europeo prácticamente había desaparecido. Los recién llegados se mezclaron con la población levantina hasta volverse genéticamente indistinguibles, pero conservaron su identidad cultural, sus dioses, su lengua, sus tradiciones funerarias, su rivalidad con Israel. Durante 6 siglos, genéticamente se fundieron,
pero como nación, como enemigos del pacto, se mantuvieron como un cuerpo extraño dentro del Levante hasta el día en que Babilonia los borró. Y ahora viene la siguiente capa. ¿Por qué eran tan poderosos militarmente? ¿Por qué Israel, que ya había conquistado Canaán bajo Josué, no lograba someterlos del todo? Por algo que ningún otro grupo del Levante en su tiempo igualaba. Una combinación de organización política coordinada, tecnología metalúrgica avanzada para la época y una infraestructura urbana sofisticada que traían como herencia del mundo egeo en colapso. La Biblia recoge ese problema con una precisión escalofriante. Primer libro de Samuel 13. En toda la tierra de Israel no había herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. El texto añade que cuando estalló la guerra contra Saúl, ningún soldado israelita tenía espada ni lanza, excepto el rey Saúl y su hijo Jonatán. Toda una nación enfrentando un ejército profesional sin armas metálicas propias. Cualquier israelita que necesitara afilar una reja de arado, un hacha, una azada, tenía que bajar al territorio enemigo y pagarles a ellos. Cobraban por filo. Importante notar algo que los arqueólogos llevan 20 años discutiendo. La idea popular de que los filisteos habían monopolizado el hierro antes que nadie es probablemente una sobreinterpretación. El hierro como metal de uso militar generalizado solo se masifica en el Levante hacia el siglo X a.C. Lo que sí dominaban era la metalurgia avanzada, bronce sofisticado, herramientas, armas de filo, y un control técnico sobre los talleres que les daba ventaja estratégica frente a una población israelita predominantemente agrícola y descentralizada. La superioridad militar era real. Y todavía, con esa desventaja tecnológica salvaje, Israel los venció una y otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia plantea esto como una demostración de que el poder de Dios no depende de la metalurgia. El primer libro de Samuel está diseñado narrativamente como un manual sobre dónde reside realmente la victoria. No en el filo, en la fidelidad al pacto. Necesitas conocer ahora a la familia más rica y mejor organizada de toda la cultura filistea. Una élite con la que ningún otro grupo del Levante competía en gobierno coordinado. Los 5 Seranim. Esa palabra Seranim es probablemente el rastro lingüístico más fascinante que dejaron. No es hebrea, no es cananea, no es egipcia. Es un término único en la Biblia, que solo se usa para describir a los gobernantes filisteos, y los lingüistas modernos llevan más de 50 años defendiendo una hipótesis muy concreta. Seranim deriva probablemente de la palabra griega misénica tyrannos, que significa señor, soberano. La misma raíz que más tarde dio a las lenguas modernas la palabra tirano. No organizaban su sociedad como un reino al estilo cananeo. Eran una pentápolis. 5 ciudades-estado coordinadas, gobernadas por 5 señores, cada uno con autoridad sobre su territorio, pero unidos en alianza militar. Una estructura asombrosamente parecida al modelo de las antiguas ciudades-estado micénicas como Micenas, Pilos y Tirinto. Otra evidencia más del origen egeo. Las 5 capitales. Gaza, en el sur, controlando la ruta hacia Egipto. Ashkelón, sobre la costa, el principal puerto. Asdod, ligeramente al interior, centro religioso del dios Dagón. Ecrón, en la frontera norte, excavada bajo la dirección de Trude Dotan y Seymour Gittin. Y Gat, ubicada hoy en Tel Safi, donde nacería Goliat. Espera, lo siguiente te va a partir el cerebro. Los arqueólogos que excavaron Ashkelón, Ecrón y Asdod en los años 80 y 90 encontraron un patrón muy concreto en la basura doméstica. Restos óseos, pero no cualquier resto. Los hogares filisteos consumían cerdo,
en cantidades enormes. En las casas de las aldeas vecinas, ocupadas por israelitas o cananeos en transición, los huesos de cerdo eran prácticamente inexistentes. En los sitios filisteos, este animal representaba a veces hasta el 20% del consumo de carne. Eso no es una curiosidad gastronómica, es una marca de identidad cultural. Comían lo que la Torá prohibía expresamente. Levítico 11:7, Deuteronomio 14:8. El cerdo es declarado animal impuro. Que los filisteos lo consumieran abiertamente, en el corazón de su territorio, era el equivalente antiguo de plantar una bandera ideológica en oposición frontal al sistema de pureza ritual del pacto. Y esto no es solo arqueología, es el motivo por el que cuando Jesús, 1000 años después, expulsó a los demonios en el episodio del endemoniado Gadareno, los demonios pidieron entrar en una piara de cerdos. La presencia de cerdos en zonas judías seguía siendo el marcador de impureza por excelencia. Los filisteos fueron los primeros en levantar esa cultura del cerdo en el Levante. Pero el problema teológico real con esta gente no era el cerdo, era Dagón. Y el primer enfrentamiento entre Dagón y el Dios de Israel está a punto de ocurrir. This is a Bose moment. It's 10 blocks from the train to your apartment door. 10 basic, boring city blocks until the beat drops in Bose clarity. Streetlights become spotlights as you strut down the sidewalk, your own personal runway. With Bose, you get every note, every bass line, every detail, just as you should. Those 10 blocks, they could be the best part of your day. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Quedas hasta el final del próximo bloque, vas a entender por qué la Biblia conecta esa noche con un combate cuerpo a cuerpo entre dos divinidades. Dagón, una de las divinidades más oscuras del antiguo Medio Oriente. Su iconografía exacta sigue siendo discutida. Algunos textos lo describen mitad hombre y mitad pez. Otros lo asocian con la fertilidad agrícola y los granos. Lo más probable, según los estudios modernos, es que haya sido un dios de los cereales, adorado primero en Mesopotamia, luego en la región siro-cananea, y adoptado por los filisteos como su deidad principal cuando se asentaron en la costa. Templos suyos han sido identificados arqueológicamente en Asdod y en Gaza. Y allí ocurrieron dos de los episodios más cinematográficos de toda la Biblia. El primero, estamos a finales del período de los jueces, alrededor de 1100 a.C. Israel y los filisteos se enfrentan en un lugar llamado Afec, identificado hoy con Tel Afec, cerca del nacimiento del río Yarkón, a unos 12 kilómetros al este de la actual Tel Aviv. Israel acampa en Ebenezer, la piedra de la ayuda, un nombre que iba a sonar como una burla unas horas después. Primer enfrentamiento. Israel pierde. Caen 4000 soldados. Los ancianos toman una decisión religiosamente catastrófica. Mandan traer el arca del pacto desde Silo. La cargan al campo de batalla. La usan como amuleto, como si Dios fuera un objeto que se pudiera obligar a pelear. Segunda batalla. Esta vez, los filisteos no solo derrotan a Israel, sino que matan a 30.000 soldados, incluidos Ofni y Finees, los hijos corruptos del sumo sacerdote Elí. Y hacen algo impensable. Capturan el arca, la cargan en triunfo hasta el templo de Dagón en Asdod. La colocan al lado de la estatua del dios, como diciéndole a Dios mismo: tu presencia ahora está bajo el techo de nuestro Dios. Hemos ganado.
A la mañana siguiente, los sacerdotes filisteos entran al templo. La estatua de Dagón está caída, boca abajo, frente al arca, como si se hubiera postrado. Levantan al ídolo, lo vuelven a colocar. Día siguiente, misma escena, pero esta vez la cabeza y las dos manos del dios filisteo están cortadas. Sobre el umbral, solo queda el torso del ídolo. Y el texto bíblico añade un detalle que cualquier sacerdote del antiguo Medio Oriente habría leído con horror absoluto. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos cortadas estaban sobre el umbral. Esa imagen no es decorativa. Es la imagen de un enemigo derrotado en combate, con las manos amputadas como trofeo. Dios había librado un combate durante la noche contra el dios filisteo y lo había decapitado. Pero esa fue solo la apertura del juicio. La ciudad de Asdod sufrió una plaga. Tumores en las partes íntimas de los hombres. Aterrados, mandaron el arca a Gat. La plaga fue a Gat. La mandaron a Ecrón. La plaga fue a Ecrón. Mientras tanto, ratas se multiplicaron por todos los campos. Los filisteos comprendieron rápido que ese cofre no era un trofeo, era una bomba activa. Después de 7 meses de plagas, decidieron devolverla a Israel. Y para apaciguar al Dios, al que habían ofendido, fabricaron 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, y los enviaron junto al arca como ofrenda de reparación. Una imagen por cada Serán, la Pentápolis humillada. Eso fue solo el primer encuentro. El segundo fue todavía más teatral. Y lo protagonizó un hombre, no un cofre de madera. Sansón. Vienen ahora las páginas más cinematográficas de todo el libro de Jueces. El escenario de fondo es importante. Estamos en los siglos XII y XI a.C. Israel todavía no tiene rey. Vive bajo el sistema de los jueces. La Pentápolis lleva generaciones consolidada, su economía, sus templos, y empuja año tras año hacia el interior. Empuja contra Dan, contra Judá, contra Benjamín. La presión es constante, como una marea que sube y no termina nunca de bajar. En ese contexto nace Sansón en la tribu de Dan, hijo de Manoa. Nazareo desde el vientre, dotado de una fuerza sobrenatural condicionada al pacto que su madre había hecho con Dios antes de que él naciera. Su poder no era genético, era unción específica condicionada a 3 prohibiciones rituales del nazareato: no tocar muerto, no beber vino, no cortar el cabello. La señal externa era el pelo. Mientras lo conservara, la fuerza de Dios fluía a través de él. Sansón se enamora de mujeres filisteas una y otra vez, hasta que se enamora de Dalila, una mujer de Sorek, posiblemente filistea, posiblemente cananea cooptada. Los Seranim le ofrecen 1100 siclas de plata cada uno, una fortuna obscena, si logra averiguar el secreto de su fuerza. Dalila lo seduce, lo presiona, lo agota emocionalmente, y Sansón finalmente confiesa. Está en el cabello. Esa noche se lo cortan, lo capturan, le sacan los ojos, lo llevan a la cárcel a moler grano como un animal. Y semanas después, durante un gran festival nacional en honor a Dagón en Gaza, lo sacan a la plaza pública para ridiculizarlo frente al ídolo. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. El templo está lleno. 3000 personas en el techo, según el texto. Los 5 Seranim en primera fila. Sansón, ciego, encadenado, le pide al joven que lo guía que lo lleve a las 2 columnas centrales del templo. Allí ocurre la última oración registrada de su vida. Señor Jehová,
Acuérdate ahora de mí, y te ruego que me hagas fuerte solamente esta vez. Empuja las columnas con todo su peso. El templo de Dagón colapsa. 3000 filisteos mueren bajo los escombros. Sansón muere con ellos. Y el texto añade una frase devastadora. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. El segundo gran enfrentamiento entre Dios y Dagón termina con el santuario del ídolo, literalmente, derrumbado sobre las cabezas de sus adoradores. Una repetición del patrón de Asdod, pero en escala masiva. La Biblia no presenta a este pueblo como simples enemigos políticos de Israel. Los presenta como portadores de un sistema religioso directamente contrario al pacto. Cada gran derrota narrada en el texto está asociada con una humillación pública de Dagón. Y antes de seguir, hay un dato arqueológico que cierra esta escena con un escalofrío. Durante siglos, los críticos académicos ridiculizaron el relato de Sansón como un cuento popular imposible. Argumentaban que ningún templo del antiguo Medio Oriente tenía 2 columnas centrales tan próximas que un solo hombre, por fuerte que fuera, pudiera empujar las 2 a la vez. Hasta que entre 1971 y 1974, el arqueólogo israelí Amihai Mazar excavó un sitio llamado Tel Kasil, un asentamiento filisteo de 3000 años de antigüedad ubicado hoy dentro de los límites de Tel Aviv. Lo que encontró cambió el debate. Allí apareció un templo filisteo perfectamente preservado en su planta. Y en el centro del salón principal, 2 bases de piedra, espaciadas por aproximadamente 1,80 m. La distancia exacta que un hombre adulto, robusto, con los brazos extendidos, puede alcanzar simultáneamente. Las columnas eran de madera apoyadas sobre esas bases. Si un hombre con fuerza descomunal lograra desplazarlas, la estructura entera vendría abajo, tal cual lo describe Jueces 16:29. 20 años después, Trude Dotan encontró otro templo filisteo en Tel Migne, la antigua Ecrón, con la misma planta. Lo que los críticos habían tachado durante siglos como físicamente imposible, resultó ser un detalle arquitectónico exclusivo de los templos filisteos. Un detalle que solo podía conocer a alguien que hubiera estado dentro de uno. Si llegaste hasta aquí y este nivel de profundidad es lo que andabas buscando, suscríbete al canal. Cada semana subimos un video con esta misma vara. Y entonces viene el episodio que define para siempre el imaginario popular sobre los filisteos, el más conocido del mundo entero, Goliat. Sitúate primero en el escenario. Estamos en el Valle de Ela, una depresión natural entre las colinas de Judá, donde un wadi seco serpentea entre 2 pendientes opuestas. Los filisteos están acampados en una ladera, Israel en la otra. Entre ambos ejércitos, un torrente seco con piedras pulidas por miles de años de lluvias estacionales. El sitio existe todavía. Se llama Wadi Es-Sant. Y en algún punto de esas pendientes, los arqueólogos identificaron los restos de Khirbet Keyaffa, una fortaleza israelita del tiempo exacto de David. La Biblia no inventó este escenario, lo describió con precisión geológica y militar. Primer libro de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. De Gat, de las 5 capitales filisteas, Gat es la que la arqueología más reciente ha vinculado con descendientes sobrevivientes de los gigantes anaquitas, mencionados en Josué 11:22 como remanente que escapó de la conquista de Israel. Goliat no era una anomalía estadística. Era descendiente directo de un linaje específico que había sobrevivido en territorio filisteo, precisamente porque Josué no tomó esas plazas. Sobre su altura hay un debate textual fascinante que la mayoría desconoce. El texto masorético hebreo dice 6 codos y 1 palmo.
aproximadamente 2 metros con 97 centímetros. Pero los manuscritos más antiguos del libro de Samuel, encontrados entre los rollos del Mar Muerto, junto con los principales manuscritos de la Septuaginta griega y el testimonio de Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías, libro 6, registran 4 codos y 1 palmo, aproximadamente 2 metros con 6 centímetros. Sigue siendo enorme para la talla media de un hombre del Levante de hace 3000 años, que rondaba el 1,60 m. La versión más antigua, aceptada por buena parte de los críticos textuales modernos, presenta a Goliat como un gigante real, pero menos espectacular que el de las versiones populares. En cualquier caso, era un guerrero descomunal, blindado en bronce, con una lanza con punta de hierro de 6 kilos. Lo decisivo viene después. Cuando David, un muchacho pastor sin armadura, vence a Goliat con 5 piedras y una honda, no es solo una victoria militar. Es la inversión completa del problema descrito en primer libro de Samuel 13. Israel no podía competir con la metalurgia filistea, pero Dios le da la victoria a un chico con 5 piedras. 5. Una por cada serán. Cada piedra es un mensaje silencioso a la Pentápolis. Tu metalurgia no me detiene. Tus 5 gobernantes no me intimidan. You thought this was your Run Club era. Turns out, it was more of a thinking about Run Club era. The good news? Someone's marathon training is about to start. Sell your workout gear on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. They get their race day fit and you get a payout for trying. Someone on Depop wants what you've got. Start selling now. Depop, where taste recognizes taste. Tu gigante de Gat no es invencible. David termina con la cabeza de Goliat en sus manos. Repite, narrativamente, lo que el arca le hizo a Dagón, la cabeza del enemigo, separada del cuerpo, sobre la tierra, y la espada de Goliat, esa misma arma filistea con la que ningún israelita podía competir, pasa a ser propiedad de David. La tecnología del enemigo se convierte en arma del pacto, pero la victoria sobre Goliat no termina la guerra. La amplifica, y la siguiente vuelta de la rueda fue una escena donde no fue el gigante el que cayó, fue el rey ungido. Año 1010 antes de Cristo aproximadamente. Los filisteos lanzan una ofensiva final contra el reino de Saúl. Concentran sus tropas primero en Afec, el mismo lugar donde décadas antes habían capturado el arca, y desde allí marchan al norte hacia el valle de Jezreel, atravesando el corazón del territorio israelita. Acampan en Sunem. Saúl, viejo, paranoico, abandonado por Dios después de años de desobediencia, se posiciona con su ejército en las laderas del monte Gilboa, una cordillera baja que domina la entrada oriental del valle. La noche anterior a la batalla, Saúl está aterrado. Recurre a una médium en Endor para invocar el espíritu de Samuel. Es el último recurso de un hombre que sabe que ha perdido el favor divino. Lo que recibe no es esperanza, es sentencia. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Es la última profecía registrada para Saúl. Al amanecer, los filisteos atacan. Sus carros tienen ventaja en el valle plano. Israel se retira pendiente arriba. Los arqueros filisteos abren fuego sobre el rey. Lo hieren gravemente. 3 de sus hijos caen en combate, incluido Jonatán, el guerrero más noble del libro entero, el amigo del alma de David. Jonatán muere defendiendo a su padre. Saúl, herido, sangrando, mira hacia abajo. Ve a los filisteos subiendo. Sabe lo que viene. Sabe que si lo capturan vivo, lo torturarán y lo exhibirán durante días en cada ciudad de la Pentápolis. Le pide a su escudero que lo mate. El escudero se niega. Saúl toma su propia espada y se deja caer sobre ella. El primer rey de Israel se suicida en la cumbre del monte Gilboa.
Lo que viene después es uno de los actos más brutales registrados contra un rey ungido en toda la Biblia. Los filisteos suben a la mañana siguiente para despojar a los muertos. Encuentran los 4 cadáveres reales, le cortan la cabeza a Saúl, mandan mensajeros por toda la Pentápolis para anunciar la victoria a sus ídolos y al pueblo, según primer libro de Samuel 31:9. Las armas del rey van al templo de Astoret, y el cuerpo decapitado, junto con los cuerpos de sus hijos, son clavados a la muralla de Beit Shan. Beit Shan está allí todavía. Tel Beit Shan, una colina alta sobre el cruce estratégico donde el valle de Jezreel se encuentra con el valle del Jordán. Hoy es un parque arqueológico nacional israelí. En uno de sus estratos, los arqueólogos identificaron los restos de 2 templos del siglo XI a.C., exactamente del periodo de esta escena, con objetos cúlticos, soportes ceremoniales, figuras de aves y serpientes en cerámica. Posibles candidatos al templo de Astoret, donde colgaron las armas de Saúl. ¿Y por qué Beit Shan? Porque desde la cumbre del Tel se ve el valle entero hasta kilómetros de distancia. La muralla donde clavaron el cuerpo del rey era un balcón sobre la planicie. Cualquier viajero, cualquier caravana, cualquier campesino israelita que pasara por la zona levantaba la vista y veía allí, colgando, al primer rey de Israel decapitado y ofrecido como trofeo. Era el mensaje político y teológico más despiadado posible. Vuestro Dios no os defendió. Vuestro rey nos pertenece. Filistia es el poder de esta tierra. Solo los hombres de Jabes Galaad, una ciudad que años antes Saúl había salvado de los amonitas al inicio de su reinado, tuvieron el coraje de hacer algo. Marcharon toda una noche, cruzaron el Jordán, treparon hasta la muralla, descolgaron los cuerpos, los llevaron de regreso a Galaad, los quemaron y enterraron los huesos bajo un tamarisco. Ayunaron 7 días. Fue uno de los actos de honor más conmovedores de todo el periodo de los jueces y reyes, pero el daño estaba hecho. La Pentápolis filistea había logrado lo que parecía imposible. Habían matado al rey ungido de Israel. Y eso plantea una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en serio. ¿Por qué Dios permitió que estos invasores llegaran allí en primer lugar? Hay un texto en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 4, que la mayoría de la gente lee y no se detiene a pensar. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para enseñarles, ya que antes no la habían conocido. Estos, pues, fueron los 5 príncipes de los filisteos. Los filisteos fueron dejados allí. A propósito, no como un descuido, no como un fracaso de la conquista de Josué, sino como un instrumento pedagógico, para mantener a Israel afilado, para forzarlo a depender del pacto, no de la geografía pacífica. Eso lo recontextualiza todo. No fueron solo el villano externo, fueron el espejo que Dios sostenía frente a Israel para que cada generación tuviera que decidir otra vez si iba a vivir según el pacto o no. Cuando Israel se desviaba a la idolatría, los filisteos avanzaban. Cuando Israel volvía, retrocedían. Un termómetro espiritual con 5 capitales. Eso explica la insistencia de la Biblia en este pueblo. Más de 200 menciones. No es exagerado, es funcional. Eran un examen permanente. Saúl los enfrentó. Jonatán protagonizó una de las hazañas militares más asombrosas del Antiguo Testamento, atacando un destacamento en Migmas con solo su escudero. David los venció varias veces. Ezequías sometió Gaza, pero Israel también muchas veces fallaba. Los jueces caían en idolatría y los opresores volvían, hasta que llegó el día del veredicto final. Y antes de que te lo cuente, si estás disfrutando esta profundidad,
Dale otro like ahora mismo. El último tramo del video tiene la revelación que prometí al principio. Sofonías, profeta del siglo VII a.C., capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Cereteos, la palabra hebrea, es queretí, una variante con la que la Biblia se refiere a los filisteos, remitiéndolos directamente a Creta. Sofonías recuerda a sus oyentes el origen geográfico exacto. Vinieron de una isla del mar, se les acabó el tiempo, y eso es exactamente lo que pasó. Año 604 a.C., Imperio Neobabilónico. Nabucodonosor lanza una campaña militar sobre la costa del Mediterráneo. No va por Israel todavía. Israel cae poco después en 586. Va por las 5 capitales filisteas, las quema. Deporta a sus poblaciones, y desde ese momento los filisteos como nación dejan de existir. No hay un solo registro histórico posterior que los mencione como entidad política. 0. Lo asombroso es que Jeremías 47:4 había anunciado exactamente eso décadas antes. Porque ha llegado el día para destruir a todos los filisteos. Es sin margen interpretativo, una de las profecías más limpias y verificables de toda la Biblia. Babilonia llegó, cumplió. Hoy lo que queda de Gat es un sitio llamado Tel Es-Safi. Lo que queda de Ecrón se excavó bajo el nombre Tel Mikne. Lo que queda de Ashkelon Antigua es un parque nacional israelí frente al mar. Lo que queda de Asdod son ruinas dentro y al sur de la ciudad moderna del mismo nombre. Y Gaza sigue siendo Gaza, excepto por una cosa. Una sola cosa que sobrevivió al colapso, que sobrevivió a la deportación, que sobrevivió incluso a la muerte cultural del propio pueblo, y que sigue viva hoy, 2600 años después, en titulares de diarios, en mapas de geografía política, en pasaportes, en debates de la ONU, en cada noticia que abres en tu celular cada semana. Su nombre. Año 135 después de Cristo. El Imperio Romano acaba de aplastar la segunda gran rebelión judía, conocida como la revuelta de Bar Kokhba. La ira del emperador Adriano contra los judíos es absoluta. Cientos de miles muertos en combate, según los registros romanos. Centenares de aldeas arrasadas, Jerusalén convertida en Aelia Capitolina, una ciudad romana donde los judíos tenían prohibido entrar bajo pena de muerte. Pero a Adriano todavía le faltaba un golpe simbólico. Quería borrar no solo la presencia física, sino el nombre mismo de la tierra. Quería que Judea, la patria del pueblo judío, dejara de llamarse Judea. Eligió un nombre con precisión malévola. Le puso a la provincia el nombre del enemigo arquetípico de Israel en el Antiguo Testamento, los filisteos, Siria Palestina, tierra de los filistinos. Adriano resucitó así la palabra de un grupo que llevaba 600 años extinto, simplemente porque aparecía en la Biblia hebrea como adversario constante de los judíos. Tomó el insulto bíblico más antiguo y lo convirtió en el nombre oficial de la provincia. Palestina viene del griego palaistín, que viene del hebreo pelishtim. Pelishtim a Palestín, a Palestina, a Palestina. La misma raíz cruzando 3000 años y 5 lenguas. Esos invasores egeos desaparecieron en 604 a.C., pero su rastro lingüístico fue preservado por un emperador romano 7 siglos después. Pasó al árabe como Filastín después de la conquista musulmana del año 634. Pasó al inglés como Palestine, pasó al español como Palestina. Y hoy, 2 milenios después de Adriano, lo que él eligió como insulto contra los judíos sigue vivo. En cada noticia,
en cada conferencia internacional, en cada conversación geopolítica que se tiene en este planeta sobre la franja de tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Eso no significa, evidentemente, que los palestinos modernos sean descendientes biológicos de los filisteos antiguos. Genéticamente, los inmigrantes egeos se diluyeron en el Pol levantino antes incluso del año 1000 a.C. Los habitantes árabes de la región actual son una mezcla de las muchas poblaciones que han habitado el Levante durante los últimos 3 milenios. La conexión no es genética, es lingüística, es onomástica, es un fósil verbal. La palabra con la que Roma enterró el recuerdo de Judea sigue siendo hasta hoy la forma en que el mundo nombra esa misma tierra. Si esto te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Compártelo. Hay millones de personas leyendo Palestina todos los días sin saber que están pronunciando, sin querer, lo que un emperador eligió como humillación contra los judíos en el siglo II. Y queda una capa más, la que pone los pelos de punta a quien la entiende. Cuando Sofonías profetizó la destrucción de las 5 capitales filisteas, añadió en el versículo 7 del mismo capítulo 2 algo que la mayoría no nota. Y aquella costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Un día, dice el profeta, la franja costera filistea volverá a ser apacentada por el remanente de Judá. En 1948, cuando se estableció el moderno Estado de Israel, esa misma franja quedó bajo administración israelí. Hoy, junto al sitio arqueológico de la antigua Ascalón, se levanta Ashkelon, una ciudad israelí de 250.000 habitantes, con un parque nacional sobre las ruinas. Junto al sitio de la antigua Asdod, creció Asdod moderna, fundada en 1956 y hoy uno de los puertos más activos del Mediterráneo oriental. La línea donde alguna vez los Seranim impusieron su poder a los hebreos es hoy una línea de ciudades israelíes, tal como Sofonías había escrito. La rueda dio una vuelta entera. Los pueblos del mar llegaron del Egeo y le quitaron la franja costera a los cananeos. Israel los expulsó parcialmente. Estos invasores siguieron oprimiendo a Israel durante 6 siglos. Babilonia los borró. Y 2600 años después, la zona volvió a manos del descendiente de Jacob. Mientras tanto, lo que Adriano usó como insulto se convirtió en uno de los nombres geopolíticos más cargados del planeta. Todo conectado por una palabra que los egipcios escribieron en jeroglíficos en Medinet Habu en el año 1177 a.C. Peleset, la gente de los cascos emplumados que llegó del oeste, escapando del fuego que devoraba el mundo. Esa palabra sobrevivió a la cultura que la inventó, a la nación que la heredó, al imperio que la resucitó y a las lenguas que la trasladaron. Y sigue, en este momento exacto, escrita en algún titular del periódico que alguien está leyendo en algún rincón del mundo. Queda una pregunta, la que el libro de Jueces planteaba al principio. ¿Y a ti? ¿Qué Serán sigue gobernando algún rincón de tu vida? ¿Qué territorio tuyo Dios no ha tomado todavía? No porque no pueda, sino porque te está enseñando que el pacto pesa más que el filo. Esa pregunta es de Jueces 3:1. Y sigue. There's a new way to sweet green. Meet Wraps. Handheld, hearty, and made for life on the move. With bold, chef-crafted flavors, fresh ingredients, and over 40 grams of protein. They're built to satisfy without slowing you down. Try Wraps today in the app or at order.sweetgreen.com. Available at all participating locations. Abierta.